Listo. ¿Qué tal? ¿En qué nos quedamos? Vimos lo del convenio, contrato, en amplio sentido, estricto sentido. Perfecto. Listo. Estoy aceptando a sus compañeros. Listo. Sí, de hecho, pues en lo que nos quedamos fue el análisis que hicimos. ¿Se acuerdan de ese numeral del Código Civil? Que, si mal no recuerdo, es el artículo 1792, Código de Comercio, el cual nos... Listo. El cual nos marca esa diferenciación, ¿no? Que hablamos de lo que es el convenio en lato sensu y el convenio en stricto sensu, así como lo que es el contrato. Y dijimos que pues el convenio en amplio sentido pues iba a componerse de una serie de palabras, ¿no? Que dijimos que eran 4 las palabras mágicas para el convenio en amplio sentido, que era el crear o transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Después de ahí empezamos a analizar que no todo convenio era, más bien que no todo contrato era un convenio, sino que de ahí teníamos que hacer la diferencia entre un contrato y un convenio en estricto sentido. Y hablamos del contrato como aquel creador de derechos, obligaciones o también una forma de transferencia de las mismas, mientras que el convenio en estricto sentido manifestamos que iba a ser aquel que iba a modificar o extinguir derechos y obligaciones. Dijimos también hicimos también esa diferencia al momento de llevar a cabo una serie de ejemplos. Dijimos que no era lo mismo llevar a cabo un convenio que modificaba o que extinguía alguna serie de derechos o obligaciones, mientras que, o más bien hicimos la diferenciación con la creación o la transferencia de las mismas. No sé si recuerdan todos y cada uno de los ejemplos. Pusimos eh, como, eh, como un contrato el de arrendamiento y dijimos que iba a ser un creador de derechos y obligaciones, mientras que un convenio podía distinguirse de aquel que resultaba secundario, que iba a modificar incluso las cláusulas que dijimos en el ejemplo, que un arrendador ponía una renta, mientras que el arrendatario le decía, oye, bájame la renta, y de ahí se podía llegar a un convenio. Asimismo, notamos en un contrato de compraventa aquel que lograba extinguir los derechos y las obligaciones. No sé si recuerdan. ¿Sí? ¿Todo bien? Alma, ¿anda por acá? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Alcanzamos a notar nosotros que dentro de este espectro hablamos de la mayor fuente de las obligaciones, el contrato. Sin embargo, contratos, y es con lo que quiero empezar el día de hoy, contratos no son siempre de carácter civil. ¿Vale? Cuando escuchamos la palabra contrato, no podemos abocarnos solamente a una materia, puesto que esa misma palabra se puede usar para otras materias, como lo es contratos de carácter mercantil, contratos de carácter laboral y contratos de carácter administrativo, que es lo que empezábamos a señalizar también la ocasión anterior, que les dije, bueno, eso sí es un contrato, sin embargo, no es lo que a nosotros nos ocupa, dado que pues ahorita estamos en la clase de Civil 2. Entonces, quiero que entiendan todo esto, ¿no? Y parte de esta elección, por así decirlo, que nosotros debemos de entender ahorita que vamos empezando, es que
va a haber un sinfín de palabras que van a poder tener una serie de significados. No todo va a ir enfocado a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Estela, Estela, ¿qué serán las lesiones? ¿Qué me diría? ¿Qué es una lesión? ¿Puede ser física, profe? Ajá, o sea, habla de un golpe, ¿no? Algo así que Algún golpe, ajá. dice la materia penal, aquel daño que se implique en el cuerpo que causa un detrimento en las funciones, ¿no? Algo así podemos interpretarlo en la dogmática penal. Sin embargo, esa misma palabra tiene otros sentidos. También existe la lesión en materia civil. La lesión en materia civil es aquel que se aprovecha de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de una persona para llevar a cabo un enriquecimiento. ¿Sabe? Pero, digamos, no es lo importante. Lo importante es que quiero que vean cómo adquiere diferentes sentidos esa misma palabra. Es como la misma palabra derecho, ¿no? Decía un autor de apellido Hart, de la mano con Kelsen, de la mano con eh, Pérez Nieto, ¿no? Comentan qué es derecho. No se sabe qué es derecho porque tiene diferentes acepciones. Derecho podemos llamarle a un sentido, ¿no? Vete derecho, ¿no? El derecho pueden llamarle a la ciencia, ¿no? A la ciencia social, conjunto de normas jurídicas. Derecho pueden decirle a aquella situación que es inalienable. Entonces, a eso vamos con la palabra contrato, siendo, reitero, el contrato la principal fuente de las obligaciones. Y con esto también vamos a poder entender esa diferenciación en cuanto a las materias de acuerdo con los actores que existan. Ya vieron en Derecho Civil 1 qué es Derecho Civil. ¿Alguien podría recordarme qué es Derecho Civil? Por ahí, eh, Francisco, si nos puede apoyar con alguna noción de lo que hayan estudiado a qué se refiere el Derecho Civil, a qué rama del derecho pertenece. ¿Pertenece al derecho privado? ¿Privado? Exactamente, Estela y Oscar, gracias. Me debes un chocolate. Ya nos deben un chocolate virtual a todos los dos para que no haya distinción. Entonces, logramos entender, en primer lugar, que el derecho civil forma parte del derecho privado, ¿no? Siendo el derecho privado, y siempre hago esta distinción cuando doy la materia de introducción al estudio del derecho privado y derecho social. Vean la forma en la que estoy colocando, vean la forma en la que estoy colocando la pluma. Derecho privado, derecho público. ¿Sale? El derecho privado como el conjunto de normas jurídicas que reglamentan el sistema de coordinación entre particulares. Por eso lo pongo así, en horizontal. Particulares, coordinación. Mientras que el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regula la supra-subordinación que se da entre el Estado y el gobernado. Supra-subordinación, por eso lo pongo en vertical. Entonces, en primer lugar, pues habría que hacer esa diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de un contrato civil, habla o se refiere a una situación de derechos y obligaciones que se da entre particulares. ¿Sale? Eso es muy importante que lo noten, una situación especial de particulares. Por su parte, tenemos los contratos también en materia mercantil, que refiere a contratos que se celebran entre particulares, sí, pero que tienen involucrados entre sus, o sea, entre los que interactúan, van a ser comerciantes. ¿Sale? Esa va a ser la diferenciación entre un contrato civil y un contrato mercantil. El contrato civil lo vamos a encontrar nosotros regulado. ¿En dónde? En el Código Civil. ¿Sale? Sea el Código Civil Federal o sea el Código
el Código Civil de la Ciudad de México. Ahí lo vamos a encontrar regulado. El contrato de materia mercantil lo vamos a encontrar en otra ley, que va a ser en cuál, en nuestra ley marco, el Código de Comercio, ¿sale? Entonces, quiero que entiendan eso. Dice el Código de Comercio, artículo 4, artículo 75, que será materia mercantil aquella en donde intervengan los sujetos de derecho llamados comerciantes. ¿Quiénes van a ser los comerciantes? Aquellos que hagan del comercio un estilo de vida. ¿Sale? Así lo van a ver en materia mercantil. Entonces, ahí tenemos el primero y el segundo de los tipos de contratos: contratos civiles, contratos mercantiles. Considero que no es tan importante abundar en el tema de contratos laborales y administrativos, puesto que, como su nombre lo dice, atienden a una situación referente a la materia. El derecho laboral, como vieron en la materia de introducción al estudio del derecho, se puede ubicar dentro del derecho social. ¿Qué es el derecho social? Podríamos definirlo como aquel conjunto de normas jurídicas que regula situaciones referentes a los grupos vulnerables, ¿vale? Que es de las clasificaciones más nuevas del derecho. Decía Eduardo García Maínez, el derecho se puede dividir en dos o en tres, ¿sale? ¿Por qué en dos? En derecho público y en derecho privado, pero decía, hay una nueva clasificación que se le puede denominar derecho social, ¿sale? Entonces tenemos en total 3 ramas del derecho: derecho público, derecho privado y derecho social, que es lo que siempre tienen que tener en la vista. Y les decía de forma reiterada que el derecho laboral forma parte de ese derecho social. Al entender esa óptica, dice el derecho social es para los grupos vulnerables, y dice el derecho laboral, yo me voy a encargar de las relaciones que se den entre el patrón y el trabajador, ¿sale? Así, de manera somera. Digo, hay un sinfín de definiciones de derecho laboral, mismas que nos puede dar un autor como lo es Néstor de Buen. También está otro doctrinario que es Mario de la Cueva. También tenemos al gran Trueba Urbina, ¿no? Que hablan del derecho laboral. Sin embargo, bueno, esos ya son otros temas, también, por cierto, muy apasionantes para el de la voz. Pero a eso refiere, ¿no? Los contratos en materia laboral, pues van a ser los que se van a dar simplemente en la relación de trabajo. Los contratos en materia administrativa, siendo la materia administrativa parte del derecho de carácter público, pues va a hacer referencia a eso, a una serie de derechos y de obligaciones, pero que hacen referencia a la materia administrativa. Y con esto quiero cerrar esta parte de la clasificación de los contratos de acuerdo con la materia. Y aquí tengo que hacer una pausa que resulta importante para la didáctica. Ya sabemos lo que es un contrato, ¿sale? Ya sabemos lo que es un convenio. El convenio, amplio sentido, estricto sentido. Después entramos a la primera clasificación de contratos de acuerdo con la materia. Esa primera clasificación de contratos de acuerdo con la materia van a ser referentes a las 4 materias: civil, mercantil, laboral y administrativa. ¿Sale? Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Hay otra clasificación después de esto. Hay un sinfín de clasificaciones. De hecho, la doctrinaria, es ya Rafael Rojina Villegas, que ahí tengo su libro, que es una maravilla de obligaciones. Rafael Rojina Villegas nos regala un sinfín de clasificaciones de acuerdo con una óptica, ¿sale? Debemos de también
ahí va un tip legal para todas las materias. Todo en el derecho va a ser clasificable, pero va a ser de acuerdo a una óptica. Ahorita ya vimos a los contratos con los lentes de las materias, ¿sale? Va a decir Rosina Villegas. De acuerdo con los lentes llamados materia, yo lo voy a ver en cuatro tipos, ¿sale? Civil, mercantil, laboral y administrativo. Pero dice, bueno, me voy a quitar esos lentes de la materia y me voy a poner otros lentes para poder notar cómo se pueden estudiar los contratos. Y dice, encuentro una segunda clasificación, los contratos preparatorios y los contratos definitivos. El contrato preparatorio también se le conoce en el argot jurídico como contrato preliminar. ¿Y a qué me refiero con un contrato preparatorio y con un contrato definitivo? Que bajo el orden de palabras que estoy dictando, son, primero va uno y después el otro. Primero puede ir un preparatorio y después uno definitivo. Estela, ¿qué tiene atrás de usted? ¿Es un cuadro? No alcanza a ver. Perfecto, sí es un cuadro. Imaginemos que yo le digo a Estela, me gusta mucho su cuadro, mucho. Y me dice, profe, a la orden, cuando quiera, ¿no? En un imaginario, ¿no? Que Estela fue súper amable, ¿no? Dice, profe, a la orden. Le digo, Estela, si usted lo vende, quiero que me prometa que me lo va a vender. Y ella me dice, pues estoy pensando en venderlo en 2 semanas. Entonces yo le puedo responder, véndamelo a mí. Lo que estamos nosotros llevando a cabo es un contrato verbal de promesa de compraventa. Un contrato verbal de promesa de compraventa. Eso será un contrato de carácter principal o será un contrato preparatorio. ¿Cómo lo podrían ustedes definir? ¿Como preparatorio? Exactamente, preparatorio. Porque está anticipándose, ¿sale? Se está dando antes, digámoslo así, de una forma que Rafael Rosina Villegas me daría un golpe, ¿no? Por estar diciendo esto, pero es una óptica que yo tengo. Es un contrato que no es tan importante, pero que genera derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué pasa si ya estamos en esa semana que Estela me prometió? Estela dice, profe, tal cual lo dijimos, yo voy a vender mi cuadro, vamos a ponerle precio. Y ahí empezamos a jugar. Estela, le doy 50 pesos. Me dice, profe, ¿cómo cree? ¿Está usted loco? Vale 200. Le digo, bueno, le doy 150. Perfecto. Entonces, agendamos una cita, yo la veo, no sé, Metro Nesa, ¿no? Y ahí le doy 150 pesos, me hace la entrega de un cuadro por la cantidad de 150 pesos. Ese ya sería un contrato definitivo, ¿sale? Porque ya estamos hablando de una compra-venta. Lo mismo puede pasar con algún tipo de contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento puede ser de carácter principal, ¿sale? Pero antes de ello puede haber un contrato preparatorio donde a Alejandra yo le diga, Alejandra, ese cuarto que usted tiene en su casa y que resulta que está desocupado, réntemelo, porque yo ahí quiero dejar unos libros que yo tengo que ya me estorban muchísimo.
Y me dice, sí, sí, profe, yo se lo rento, nada más déjeme desocuparlo. ¿En cuánto tiempo, Alejandra? Deme una semana. Perfecto. Resulta que es una promesa, sale de contrato, de arrendamiento. Y cuando yo llego en una semana y le digo, perdón, Alejandra, en lo que quedamos, ¿no? Ya es hora de que usted tuviera desocupado ese cuarto, vengo a dejar mis libros, deme chance. Y me dice Alejandra, no, profesor, ¿qué cree que? Pues no, siempre sí se me ocurrió que ya no lo voy a rentar. Y yo le digo, oiga, Alejandra, me hizo una promesa mediante un contrato de carácter preparatorio. Entonces, vemos que los contratos preparatorios también generan derechos y obligaciones, a lo mejor en menor medida, como lo dije, que un contrato definitivo, pero también genera una serie de obligaciones. Entonces, así es como empezamos nosotros a ver con esos lentes, ¿no? De esta otra clasificación entre contratos preparatorios y contratos definitivos. Otra Profe, una pregunta. clasificación. Dígame, Alan. Gracias, profe, buen día. En ese sentido, para de alguna manera hacer alguna acción legal o algo válido, ¿tiene que haber algo por escrito o igual así nada? Digo, yo sé que ya lo habíamos visto un poco anteriormente, pero... Fíjese que yo respondería de una forma irónica, sí y no. ¿En qué medida? Diría que sí, genera obligaciones, porque es una fuente de obligaciones, un contrato, trátese del contrato que sea, pero diría que no, en atención a que no hay como tal una forma de llevarlo a juicio y llevar a cabo unas probanzas. No sé, eso en el sentido práctico, a lo mejor me estoy saltando un poquito el sentido dogmático, lo que dicen los libros, el sentido doctrinal. Primero le respondo de forma doctrinal, lo que dice la maravilla del derecho en libros. Yo le respondería, Alan, claro que genera obligaciones, y yo podría demandar a Estela o a Alejandra por un incumplimiento en un contrato preparatorio llamado promesa de compraventa o promesa de arrendamiento. Pero si nos vamos a la práctica, ya en un sentido de una práctica jurídica diaria de un licenciado en Derecho, híjole, si me llega Estela diciéndome, oiga, ¿qué cree que yo le iba a comprar a Alan y Alan me prometió y no me vendió? No sé, un vehículo, híjole, yo le diría, bueno, ¿y qué pruebas tiene para que yo pueda redactar una demanda? ¿Sale? Entonces, ahí en ese sentido, tendríamos que entrar a la práctica, a la práctica profesional para entender el tema de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Nos dice el maestro Valle Favela. Dice, son aquellos medios de convicción con los cuales más bien son aquellos medios con los cuales tú creas convicción en el juzgador. Así nos dice Valle Favela. Entonces, no tenemos nada más que la palabra, pero la palabra resulta muy importante, sin embargo, en la práctica resulta muy complicado. Sabemos también que los contratos en esencia son de carácter verbal. No tendrían por qué ser escritos, porque hablamos de un tema de buena fe, pero pues así pasa en la práctica jurídica, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes noten eso. Es así como que lo rico del derecho, saber de dónde nos vamos a agarrar para llevar a cabo una prueba. Y entonces aquí pues no hay mucho más que una testimonial y una confesional más bien una confesional si está, una testimonial pudiera verla. Digamos que usted estaba cuando Estela le estaba prometiendo a Alma que iban a comprar algo, ¿no? Entonces ya usted podría entrar para decir sí, sé y me consta, ¿sale? Pero bueno,
Entonces, esa sería la esencia de mi respuesta, que es un poquito diatómica, pero pues resulta complicada. Pero ya le expliqué el lado romántico, ¿no? Del derecho. Sí, Y ¿me podría definir su definición de prueba? Es aquellos medios de convicción en los cuales generas, ¿qué, perdón? Bueno, no es mía, dijo el maestro Valle Favela, son aquellos medios para crear convicción en el juzgador. Así lo define él. Si yo lo tratara de explicar, diría, pues es con lo que quieres convencer al juez que tienes la razón. Y ya, así lo podríamos nosotros definir. Esa definición la da él en su libro, Teoría General del Proceso, y nos puede servir para cualquier materia. ¿Sale? Si alguien les pregunta, ¿qué es una prueba? Pues es un medio para crear convicción en el juzgador. Estarían atinados materia civil, mercantil, administrativa, penal. ¿Vale? Sí, profe, bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, ya tenemos con eso un panorama general de lo que es una forma de clasificación de la segunda clasificación de contratos de carácter de carácter preparatorio y de carácter definitivo. Sale unos los que prometen y el definitivo lo podríamos ver como el que cierra. No siempre se puede dar el contrato de preparatorio. ¿Sale? No es necesario entenderlo siempre, porque pudiera yo llegar ahorita con su compañera Alma y decirle, Alma, véndame su pluma. Me dice, sí, profe, se la doy en 100 pesos. Yo digo, híjole, qué abuso, ¿no? Le doy 50. Y me dice, sí, sin problema. Ahí estamos haciendo un contrato nada más de carácter definitivo. ¿Vale? Entonces, quiero que tengan como tal esa óptica. Después nos dice Rogina Villegas, que por cierto es Rafael Rogina Villegas, porque yo en parte de la universidad nací, crecí engañado y pensé que Rogina Villegas era mujer, entonces bueno, ya, ahí como chismecillo. También nos dice ese autor, hay contratos de carácter bilateral y de carácter unilateral. Y me dicen, ¿cómo alguien se puede obligar de forma bilateral y de forma unilateral? De forma bilateral lo vamos a entender cuando explicamos el tema de obligaciones de los sujetos, acreedor, deudor. Si nos vamos al arrendamiento, arrendador, arrendatario. Si nos vamos a la compraventa, vendedor, comprador. Si nos vamos a ¿qué otro contrato podemos recordar ahorita fácilmente? El mutuo, que es el préstamo, el mutuante y el mutuario, ¿no? Entonces, así podemos hacer ese ejercicio con muchos contratos, cuando son de forma bilateral, no que encontramos a dos personas, sino que encontramos a dos partes, porque si también atendemos a recordar aquella clase en donde dijimos puede haber una multiplicidad, no tendría problema el entender que el entenderse que pueden haber dos vendedores, dos compradores, ¿sale? Entonces, o un arrendador y dos arrendatarios, o digamos, hacer un juego, ¿no? Pero quiero que vean esa distinción que hace en los contratos unilaterales y bilaterales. Bilaterales cuando hablamos de dos partes, ¿sale? Y unilaterales, como su nombre lo dice, o la raíz de su nombre, pues vamos a entender uno, ¿sale? Y ustedes me preguntan, oiga, deme un ejemplo de contrato unilateral. El mayor ejemplo podría ser la donación.
Si yo ahorita le digo a Alan, Alan, yo me comprometo que el día que lo vea le voy a regalar este tripié, ¿sale? Él me va a decir, ah, perfecto, profe, y llega el día que lo veo y le digo, tenga. Ahí nos estamos enfrentando a una obligación, a un contrato, perdón, de carácter unilateral, donde yo solito, Gustavo, me estoy obligando sin que nadie me lo pida, con Alan. Y le digo, yo solito le dije a Alan, Alan, yo quiero deberte, yo te estoy dando este tripié. Entonces ahí notamos que no existe alguien que deba y alguien que cobre, ¿sale? Hay una obligación a cargo solamente de una de las partes y la otra no asume ningún compromiso, ¿sale? Dice el artículo 1835. El contrato va a ser unilateral cuando una de las partes se va a obligar hacia otra sin que esta última quede obligada. No me atrevo a decir que lo estoy citando de forma literal porque sería una trampa y una forma egocéntrica de decir que me sé todas las leyes, pero es ese 1835 el que nos da ese sentido para saber cuáles van a ser de carácter unilateral. Y nos dice posteriormente el artículo 1836 la definición de contratos bilaterales. Dice, el contrato va a ser bilateral cuando ambas partes se obligan de forma recíproca. Palabras más, palabras menos, les reitero. Entonces notamos que en los contratos unilaterales una de las personas se obliga y otra de las y en el bilateral las dos se adeudan, ¿sale? Como lo dije en su momento, si hablamos de un contrato de arrendamiento, digamos que Francisco ahorita mismo me dice, oiga, profe, yo le rento mi casa, yo le digo, perfecto, ¿en cuánto? Me dice, deme 4,000 pesos al mes. Le digo, pues me parece una buena idea, Francisco. Entonces, él tiene la obligación de darme el inmueble en buenas condiciones y yo tengo la obligación de pagar la renta. Él tiene el derecho de recibir la renta y yo tengo el derecho de recibir el inmueble en buenas condiciones. ¿Sale? Entonces vimos cómo están las dos, la tortilla volteándose, ¿no? Siempre es un vago ejemplo que doy, ¿no? La teoría de la tortilla, ¿no? Que siempre se puede voltear derechos y obligaciones. Yo tengo el derecho de recibir, él tiene de recibir el inmueble, él tiene el derecho de recibir la renta, yo tengo la obligación de pagar la renta y él tiene la obligación de brindarme ese bien inmueble en arrendamiento. Entonces, ahí notamos esta diferenciación entre contratos de carácter unilateral y contratos de carácter bilateral. ¿Alguna duda hasta ahorita? Nos adelantaremos un poquito, sin embargo, para responder a su duda y que no tenga algún tipo de vacío. Le voy a comentar que el Código Civil le impone la obligación de entregar un contrato al arrendatario, ¿sale? Y para entender esto de arrendador y arrendatario, imagínense arrendador, señor Barriga, arrendatario don Ramón. Este ejemplo lo tengo yo desde mi profesor de la universidad, que es muy bueno, que hasta ahorita lo recuerdo, ¿no? Arrendador, el señor Barriga, arrendatario don Ramón, ¿no? Entonces, el arrendador tiene siempre la obligación
de entregarle al arrendatario por escrito el contrato, ¿sale? Ya nos adelantamos un poquito, pero con esto queda solventada su duda. Tenemos de nada. Tenemos Profe. otra clasificación. Dígame, dígame. Estela. Regresando al tema de los contratos. Normalmente cuando entregan un contrato vienen especificado las condiciones en las que usted está adquiriendo un departamento, que las cuales ahí siempre se señalan como que estás recibiendo un departamento en buen estado, sin plagas ni nada de eso. ¿Qué sucede cuando está especificado en un contrato eso, pero la realidad es otra? Te entregan un departamento que tiene plaga, que está sin pintar, que está deteriorado. ¿Qué sucede ahí con ese contrato? Uno como arrendador, no como arrendatario, puede especificar en ese contrato las condiciones en las que está recibiendo el departamento, porque no son las que están ya puestas en un contrato. Mire, esa sería una cuestión particular en cuanto a que el arrendador tiene la obligación de conocer a quién le está rentando y el arrendatario tiene la obligación de saber qué está rentando. Si bien es cierto, en los contratos de papelería, por ejemplo, casi siempre viene, se entrega el bien inmueble que se va a rentar en buen estado y que incluso trae hasta abajo una serie de elementos para contabilizar puertas y dejan una rayita para saber cuántas puertas hay. Llaves tantas, focos tantos, o sea, dejan ese establecimiento. Sin embargo, yo lo que recomiendo siempre es lo siguiente, eso lo recomiendo siempre a los clientes. Si usted no está de acuerdo con alguna cláusula porque no se adecúa a la realidad, póngalo al momento de plasmar su firma o si hay algún espacio para observaciones, hágalo vívido en el contrato, ¿sale? Ponga en la cláusula tal, no se cumple la atención a que no se encuentra en perfecto estado, teniendo humedad en el cuarto tal, teniendo atrofiada la pintura el cuarto tal, ¿no? Así yo lo comentaría. Es a veces complicado uno como arrendatario, como don Ramón, poner las condiciones, porque generalmente las reglas del juego las pone el arrendador. El arrendador. Entonces, ya serían cuestiones específicas del contrato. También hay otros contratos a los cuales se les van a denominar contratos onerosos y contratos de carácter gratuito, que por cuestión de tiempo ya no nos va a dar el suficiente, válgame la redundancia, el suficiente tiempo para poderlo atender, pero ahí nos quedamos, ¿sale? En el contrato oneroso y contrato de carácter gratuito, ¿sale? Y pues, sin más por el momento, ahora sí les voy a dejar tarea esta semana para que vayamos ejercitando lo que vamos viendo, ¿sale? Entonces, gracias, nos vemos, profe, la siguiente semana. Espero que estén aprendiendo mucho y todo esto nos va a servir incluso hasta para la práctica profesional. Entonces, no echen a saco roto lo que les estoy comentando, ¿vale? Nos vemos, que tengan